Buenos días, buenas tardes, linda madrugada, espero que estén bien dependiendo de donde se encuentren. En esta tercera parte de la historia vamos a ver el origen del liberalismo en el mundo y en México para que entiendan muchas cuestiones de lo que es el liberalismo y cómo le nacen varios hijos y varios errores que se cargaron con la vida de muchas personas. Vamos a ver el declive de un virreinato que era potencia, que tenía el mejor peso en el mundo, etcétera, sin deuda externa. Vamos a ver cómo intromisiones empiezan a dinamitar todo un imperio, por así decirlo, y vamos a ver cómo se desmorona todo gracias a ciertas ideas que se pintan como lo mágico y maravilloso del mundo, cuando realmente hicieron mucho daño al mundo. Sí, nos hicieron mucho daño a todos, pero se pintaban como lo mejor, lo máximo, como el iluminismo. ¿Sí? En las reformas borbónicas del 759 al 788, ahí del reinado de Carlos III, hubo unas medidas clave y se crearon intendencias, se expulsaron a los jesuitas, es decir, empezaron a hacer muchas cuestiones que empezaron ya a desestabilizar todo. Vamos a empezar con Rousseau en Europa. Sí, Rousseau, en su libro El contrato social de 1762, propone una religión civil que suplantará al cristianismo, y vamos a ver cómo estas ideas evolucionan hasta las ideologías totalitarias, como lo viene siendo el comunismo. ¿Sí? Para esto hay que entender que se da la independencia de las que sí eran 13 colonias, no como el virreinato, en 1776 en Estados Unidos. Y sí, pues la ilustración tuvo mucho que ver, pero es el inicio del fin. La Revolución Francesa, esas ideologías de la Revolución Francesa, pues ahí empieza todo lo malo, empiezan las deudas, empiezan a desestabilizar, empezaron como estas ideas, nacionalismo, laicismo, republicanismo, liberalismo, bajo una banderita de igualdad, cómo empezó a dinamitar todo. ¿Sí? Se habla de la Vendée y la persecución católica de 1793, que se cobraron entre 117.000 y 200.000 vidas por la defensa de la fe católica, y fueron vidas católicas. ¿Sí? Fue una masacre sistemática y los mataban de formas horribles a los católicos, bajo esa bandera de liberalismo. ¿Sí? Y luego sí fue un proceso de involución social la Revolución Francesa, aunque te lo pinten como algo muy bonito. Ejecutaron al rey, hubo una persecución de las tradiciones religiosas, hubo un estado de violencia estatal, una destrucción de la identidad nacional en Francia. Sí, porque te acuerdas que Francia era católica, pues empezaron a destruir todo eso. Empezaron con su laicismo exacerbado a destruir todo lo católico. Luego ya asciende Napoleón I, entonces asciende al poder y ya se entiende como el emperador de los franceses. ¿Sí? Y empieza a expandirse. Luego se platica de la crisis monárquica, independencia en 1808. Hubo una invasión napoleónica a la península ibérica, capturó, a España, en la península ibérica, capturan al rey Fernando VII, empieza la desestabilización del orden virreinal y la ruptura de la lealtad al rey. Ahí empieza también todo el declive de lo que viene siendo ya el virreinato. ¿Sí?
Entonces en esa invasión francesa capturan al rey Fernando VII, ahí descontento en México. Pero ¿saben qué grita realmente el cura Miguel Hidalgo? Dice: viva la religión católica, viva nuestra Madre de Guadalupe, viva Fernando VII, ¿sí? Contrario a lo que a la narrativa que te cuenta el gobierno laico, la religión del gobierno, el laicismo, contrario a lo que te cuentan. Nunca gritó viva México porque México todavía no existía en aquella época. Luego se da la caída de Napoleón, hay una restauración de Francia como república. Y pues sí, muchos meten la cuchara ahí, pero ya Francia ya no es católica, ya es laica. Y empieza ya como si es república. Luego ya los Napoleón, los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán. Porque a veces es bueno decir que la nación es católica porque es unidad. Pero tú divide y vencerás. Y ya vas a ver todo lo que pasa cuando dejamos de ser unidos. ¿Sí? Entonces está la constitución de Apatzingán. El hijo de Napoleón está bien morrillo, Napoleón II, pero él era, ¿cómo te diré? Duque. Era duque, sí. Y se va a Austria y se exilia porque pues tenían miedo de que empezaran otra vez ahí con ese rollo. Vicente Guerrero y la resistencia. Se muere Morelos, obviamente. Bueno, lo matan. A todos esos vatos nunca murieron así como... no, siempre los mataban. Al Guerrero empieza ya la etapa de la resistencia del 815 al 820. Y en el 821 se da la unión entre Guerrero y Iturbide. El plan de Iguala, religión, unión e independencia. Malo, ¿sí? Empieza Agustín de Iturbide con el Imperio Mexicano. Le dura muy poco el gusto. Y es cuando supuestamente estamos muy ampliados como México, así como la mayor extensión territorial, nos la cuentan. Pero igual, ya de todas maneras estaban lamiendo los bigotes los que sí eran antes colonia, no como nosotros que fuimos virreinato. Está Guadalupe Victoria y la Primera República. La nación recién nacida y endeudada. De ser superpotencia a tener deuda externa, imagínate, todo por la ambición de unos cuantos y la cizaña de otros externos. Si empiezan las dos logias masónicas y un intervencionismo por Poinsett del 825 al 830. Tenemos dos logias, la logia yorquina, la logia masónica yorquina, y la logia que era, la yorquina era liberal intervencionista y la escocesa era conservadora tradicional, ¿sí? Pero sí querían pues los dos tener el poder como de la manera tradicional o de una manera nueva. Pero igual estas dos logias, la que terminó ganando es la logia yorquina del masón Benito Juárez y de todos los masones que empezaron después a gobernar México, ¿sí? Todos los liberales. Sí hubo un conflicto de las logias, liberales y conservadores, pero era la logia liberal y la logia conservadora, la logia yorquina, la logia escocesa, ¿sí? Y pues ya vemos todo lo que pasó. Ya hay el quiebre de la ley. Empiezan los caudillos a gobernar. Mientras tanto en Estados Unidos en 1830 surge el mormonismo, ¿sí? En Estados Unidos surge en el 831, surge el movimiento millerista.
Entonces este movimiento milerista agrupa a bautistas, metodistas y presbiterianos. William Miller empezó este movimiento y dijo que iba a haber un advenimiento porque iban a pasar 1000 años. ¿Sí? Según sus cálculos. Pero mientras tanto volvemos a México con Santa Anna. Hay una inestabilidad en el México republicano, desunión, caudillismo, luego la guerra de los pasteles, un reclamo económico de la primera intervención francesa, ¿sí? Luego está la guerra de Texas, cuando se independiza Texas, y luego ya el gran chasco de 1844, fíjate. 31, milerista, que ya en el 44 se va a acabar el mundo, no sé qué. Y había una expectativa mileniarista y la realidad de los hechos pues se llevaron un gran chasco, ¿no? Mientras tanto, pues hay una invasión de Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe y Calvo, que es cuando perdemos, que más que nada en este Tratado de Guadalupe y Calvo fue como una extorsión diplomática. Sí se da la invasión en el norte en la batalla de Sacramento, desafortunadamente en Chihuahua perdimos, sí, pero de calle nos pusieron una arrastrada. Muchos de nuestros seres queridos pues ahí ya fallecieron, muchos ya dejaron a mamás y a hijos huérfanos y muchos no alcanzaron a reproducirse, pero bueno. La genealogía de las ideologías del liberalismo radical al comunismo. ¿Por qué? Al liberalismo le nació un hijo asesino, que es el comunismo, ¿sí? Al liberalismo le salió el antirreligioso, le nació el rebelde, el que se impone con la punta de cuchillo, pero de manera política, en esa religión laica del Estado antirreligiosa, ¿sí? El surgimiento del comunismo en 1848. Está el manifiesto comunista. Esto derivó ya radicalmente el pensamiento liberal. Y estos son todos los errores y los crímenes que esta ideología ha hecho a lo largo del mundo. Surge en 1848 con Carlos Marx y el Engels, ¿sí? Todas estas divisiones de explotadores y explotados, esa dialéctica marxistoide horripilante viene de aquí, ¿sí? Que muchos aman al comunismo porque los adoctrinaron a partir de las escuelas normales y de la UNAM. Los adoctrinaron desde 1920 con esta basura ideológica. Luego viene la venta de la mesilla, una amenaza expansionista. Dice, bueno, de todas maneras te vamos a invadir, nos vamos a quedar con más territorio. ¿Qué dices? Pues déjanos la mesilla y nos quedamos véndenos la mesilla, pero nos quedamos con esta otra parte del territorio. Luego ya a Juárez lo destierran, al masón de Juárez lo destierran y mira dónde se va, a Nueva Orleans, ¿sí? Porque a Juárez, acuérdate que lo encarcelan y luego ya después lo destierran. Luego en el plan de Ayutla regresan los liberales, ¿sí? Pues sí, es que siempre los extranjeros metiendo su cuchara ahí en el plan de Ayutla. Álvarez con Monfort regresa a Juárez y Ocampo de su destierro en Nueva Orleans. El triunfo liberal lo manejan, el triunfo liberal, como si hubiera sido lo mejor que nos hubiera pasado en el mundo, en México, ¿verdad? Aquí se genera un nuevo gabinete, empieza ahora sí a arremeter contra la Iglesia Católica, la ley Juárez, el ataque a los fueros eclesiásticos y militares en asuntos civiles,
la ley Lerdo, el despojo de tierras. No es que hayan obligado a que se privatizara la tierra, es que eran tierras comunales y los obligan a vender, ¿sí? Y luego había imposibilidad del indígena en su tierra comunal de adquirirla, ¿sí? Entonces los dejaron sin tierra, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Que los ricos compren las tierras que antes eran de los indígenas. Entonces el hombre que tenía mucho dinero, pues dijo, no, pues ya le compró la tierra que era comunal, que no se podía vender la tierra, porque en la Nueva España la tierra no la podían vender, era de los indígenas, ¿sí? Ni hipotecarla, ni nada de eso. Y aquí con esta ley nefasta, pues la tierra ya se puede vender. Entonces, ¿qué hace? Que el rico la compra y de esta manera la despoja. O sea, no la despojas de una manera violenta, sino de una manera legal, ¿sí? Injusta, pero legal. Son leyes injustas. La ley iglesias, ¿sí? El control del culto, cuando la religión del Estado empieza a cobrar, le dice a la iglesia, no, tú no vas a cobrar por bautizos, tú no vas a cobrar por entierros, tú no vas a cobrar por bodas, pero ¿sabes qué? Con esto deja a la iglesia sin dinero para la ayuda social. ¿Y de dónde sacan dinero para el comedor? ¿Y de dónde sacan dinero para los leprosarios? ¿Y de dónde sacan dinero para los hospitales y las universidades? Pues ni más, el gobierno se hace cargo. Vámonos, ¿sí? Y te lo pintan como si hubiera sido algo muy bonito y te ponen la leyenda negra de que, ay, robaban y quién sabe qué, ¿sí? Pero el que está robando ahorita es el gobierno. La Constitución de 1857, aquí ya todas esas leyes se unen en esa nefasta Constitución. Luego Comonfort al principio está de acuerdo, pero luego como que se arrepiente y hace un autogolpe, ¿sí? Pero aquí ya empieza la guerra de los 3 años de reforma, que te la pinta la historia como si hubiera sido el mayor logro del México. México endeudado, sobajado, y donde metieron su cuchara extranjeros, pero pues les gusta, les encanta, sí, la narrativa. Y luego ya Félix de Zuloaga asciende como presidente conservador tras desconocer a Comonfort, pero no le dura el gusto. Espérate, ya hablé con mi papá, pero bueno, más bien le mandé WhatsApp. Entonces está el autogolpe, no le duró el gusto 3 años, entonces ya empieza la presidencia dual, Zuloaga, pero desconoce a Comonfort, ¿verdad? Estalla la guerra de los 3 años, y en este año, en el 858, cuando estalla la guerra de los 3 años, en el mundo, en Francia precisamente, pasa algo genial, que es que se aparece la Virgen en Lourdes, la Virgen María en Lourdes en el 858, justo cuando el mundo está con el positivismo y quiere enfrentar a la fe contra la fe, quiere como contraponerse a la religión y quieren hacer pasar a la fe como si fuera algo contrario a la ciencia, ¿sí? La fe y la ciencia van de la mano, y la fe y la ciencia pueden ir de la mano y luchar contra el positivismo. Entonces esto va a derivar después a la creación de la Oficina Médica de Lourdes, y después se crea un comité y una asociación internacional de Lourdes. ¿Por qué? Porque empiezan a haber milagros que se conocen desde la fe, milagros, pero desde la ciencia no se identifican como milagros, sino como una enfermedad incurable que de una manera inexplicable se cura, ¿sí? Y este comité, esta oficina médica, pues tiene la obligación de analizar estos casos.
en principio se hacen como para atacar a lo de las apariciones y decir, no, no es cierto que está pasando, esto es pura patraña, pero se dan cuenta, hay casos que sí tienen que reconocer que fue una enfermedad que era incurable y que se curó de una manera inexplicable, porque no pueden decir que es un milagro, ¿sí? Y este comité, esta oficina médica, es de rigor científico en el mundo y está hecho por científicos de varias denominaciones. No crean que es puro catolicismo aquí, que católicos andan nomás siendo parte de esta oficina médica, ¿sí? Pero volvemos a las leyes de reforma y de Veracruz. ¿Y qué hace él? Pues que nacionaliza el matrimonio y el registro civil. El matrimonio y el registro civil siempre lo administró la iglesia, pero ¿qué hace Juárez? El gobierno se va a hacer cargo. ¿Para qué? Porque necesitamos dinero, porque no tenemos dinero, porque necesitamos financiar esta guerra y además tenemos deuda externa, cosa que no teníamos con el virreinato, pero pues les encanta el liberalismo, ¿sí? El tratado MacLean Ocampo, aquí los de la logia yorquina hacen este tratado, los del Benito Juárez, pues, sí, los de la logia yorquina del Benito Juárez, que hacen un tratado donde le dan tránsito perpetuo a las tropas de Estados Unidos y permiso para intervenir militarmente en suelo mexicano, sí, y por el istmo de Tehuantepec. Ese es el tratado que hicieron los liberales, muy de soberanía nacional. Pues no, la verdad no. Ya vemos que en sus orígenes no defienden la soberanía nacional. Pero los conservadores de la logia escocesa, pues no se quedan atrás. Hicieron el tratado Monalmonte, deuda y protección europea, sí, estos con Estados Unidos y los otros con los europeos. ¿Por qué creen que cuando llega el Napoleón III, pues son de la logia escocesa, y los que defienden al Juárez, pues son de la logia yorquina, ¿sí? Intereses entre unos y otros. Entonces, ¿qué dicen aquí? Pues vas a reconocer las deudas, buscar la protección española por parte del bando conservador para combatir al liberalismo. Entonces quieren involucrar a España como aliada de los conservadores, pero tú dices, bueno, pues me des dinero, ¿no? Y yo te voy a pagar indemnizaciones y deudas por crímenes cometidos durante la guerra, que ni fue tan nefasto como el otro tratado de los de acá arriba, pero igual dices, bueno, pues la deuda va a engrandecer, tú me vas a ver más dinero, tenemos más deudas por las indemnizaciones y yo las reconozco, las deudas, pero apóyame, ¿sí? Si comparas una con otra, pues esta nomás está reconociendo que se hizo un desastre y que hay deudas e indemnizaciones por crímenes cometidos durante la guerra. Entonces, ¿qué ganan los liberales? El país se va en ruina. Que Galeón de Oro, que Shop Marks, que nada más. De la carencia de deuda externa a la deuda externa total. Un endeudamiento que ya no tenían la capacidad de pago. Entonces hay una convención en Londres y la Triple Alianza. Están los de Inglaterra, Francia y España, y oye, pues que nos debe dinero México, que nos dijo que iba a suspender pagos, no, pues sabes que pues vamos a invadir. Y llegan a Soledad, los tratados de Soledad, y aquí Manuel Doblado sí fue un buen diplomático, y pues logra hacer que España e Inglaterra pues se regresen. No, pues sabes que sí les vamos a pagar, pero de una chance y más dinero y más intereses, no hay bronca, pero ya no nos quedamos conformes. Pero Francia dice que ni más. Entonces Napoleón III quería contener la visión expansionista de Estados Unidos.
¿sí? Que era el ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la palabra, ¿sí? Aquí lo tengo. Entonces, hay un intento de conquista en la batalla de Puebla, que es cuando la historia dice que ganamos, pero luego nos vinieron a partir en toda la mandarina en gajos. Pero, ¿qué es lo que aliviana? Que Estados Unidos tiene visión expansionista, ¿sí? Por la doctrina Monroe, se me olvidaba, pero aquí ya la puse, la doctrina Monroe. Entonces, en la doctrina Monroe, Estados Unidos se quería expandir. Y también querían todo su ¿cómo se llama? Su protestantismo, pues también expandirlo por toda América. Pero, aún así, porque saben que divide y vencerás, el protestantismo se divide como de manera exponencial en el mundo. La guerra civil, entra Estados Unidos en guerra civil y dice Napoleón, de aquí soy. Y bueno, mientras tanto los adventistas están haciendo una ruptura. Se funda la iglesia adventista porque hay una ruptura con los bautistas tras el gran chasco de los 844. Dicen, el Miller era un mentiroso. Y ya llegan los adventistas y Ellen White empieza a decir sus patrañas de que el Papa es el anticristo y una sarta de tonterías, que esa jugada de que Vicarious Filii Dei, que ni siquiera se llama así, pero ella se lo inventa, pero no se da cuenta que las siglas de su nombre también, si las sumas dan 666. Pero bueno, ese es otro rollo. Pero igual fundan la Ellen White funda el adventismo, la iglesia adventista del séptimo día, en el 863. Y luego pues ellos están esperando, o sea, todo lo que creen ellos, ¿sí? Luego está el contraataque francés en el 863, cuando ella está fundando su iglesia, pues se llega el contraataque francés y el sitio de Puebla. Y ahí sí, 30,000 refuerzos franceses sitian a Puebla de marzo a mayo y logran vencer a Puebla. Pues sí, se agotaron municiones, alimentos, entregaron la plaza a los franceses. Luego aquí hay una junta de notables y ya saben quién se está metiendo ahí sus narizotas. Le ofrecen a Maximiliano de Habsburgo, en Miramar, le ofrecen el trono. Y lo logran convencer con engaños de que hay muchas actas, porque él decía, mira, yo no iré a México si no me quieren, si me quieren voy, si no me quieren no voy. Entonces falsifican actas de adhesión, ¿sí? Y ya pasa lo del imperio liberal de Maximiliano. ¿Por qué? Porque el imperio liberal, si los pusieron los conservadores, los de la logia, porque él empezó a apoyar muchas ideas del Benito Juárez. Entonces los conservadores dicen, no, este vato nos traicionó. Y también por eso también fue muy fácil que le dieran en la torre, ¿sí? En esto lo que está pasando con Maximiliano es que termina, ¿cómo se llama? La guerra civil en Estados Unidos. Y ellos despliegan 50,000 soldados en la frontera, porque ellos quieren seguir aplicando la doctrina Monroe. Forzan a Napoleón III a retirar sus tropas, se le acabó su ventaja, y es cuando hay un cambio geopolítico y es cuando ganan los liberales. Aquí hay un hecho histórico, que el general Philip Sheridan pierde misteriosamente cerca de la frontera miles de rifles y municiones, y ya se rearman los de la República y
y expulsan a los franceses y ay, expulsamos a los franceses, qué felicidad. Luego ya el colapso de la cascada de las ciudades imperiales, pues empiezan a caer todas las ciudades del imperio del Maximiliano. Y pues bajo el mando del general Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces sitian Querétaro, capturan a Maximiliano, fusilan a Maximiliano Miramón y Mejía. Se restaura la República con Benito Juárez, gracias al trabajo de Porfirio Díaz. ¿Y qué creen que pasa? ¿Sí? En 1870, ese fue en el 67, en el 70, el Charles Taze Russell genera los estudiantes de la Biblia, ¿sí? En el 70. ¿Y por qué? Porque tienen él no le gusta el adventista del séptimo día, está en contra del adventismo que Cristo había llegado de manera invisible, ¿sí? Porque la otra tipa dijo, no, es que Cristo ya llegó de manera invisible y se llevó algunos cuantos, y empiezan ahí con sus rollos así. Luego en el Concilio Vaticano I en 1870, este fue contra el racionalismo y el liberalismo del siglo XIX, ¿sí? Por el Papa Pío IX. Y luego ya, mientras tanto, el Porfirio Díaz, en el plan de la Noria, en Tuxtepec, en el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, pues está en contra de la reelección del Benito Juárez. Él sí trajo mucho paz, progreso, orden al Estado mexicano, pero aquí también en 1875 se analiza por la Oficina Médica de Lourdes del caso de Peter de Ruder, porque se reconstruyó instantáneamente una fractura con pérdida de hueso, y tú dices, ¿cómo hay pérdida de hueso y cómo se reconstruye si no hay hueso ahí? Y no creas que así como que lo vieron someramente, no, es que una pierna sana instantáneamente tras 8 años de invalidez, ¿sí? Y empiezan a analizar este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que sane la fractura de ese tipo sin cirugía y sin tiempo de recuperación? O sea, ¿cómo súbitamente el tejido óseo se regenera, pero así en segundos? O sea, es lo que ellos tratan de explicar, y no le encuentran explicación a esa enfermedad incurable, ¿sí? Luego después, para poder en el 75 pasa eso, pero exhumaron en 1899 los restos con permiso de la familia y ya comprobaron la unión de los huesos. Ese análisis fue la prueba científica irrefutable que la curación fue real y duradera. Entonces, pues dice uno, caray, qué rollo, ¿cómo pasa esto? Pero para que vean que la fe sí va de la mano con la ciencia. La fundación de la Watchtower en 1881, se funda la Watchtower Tract Society como entidad legal para difundir el pensamiento de Russell. Entonces, por eso los testigos de Jehová son russellianos, porque vienen de Russell, ¿sí? De las ideas russellianas. Luego se crea la Oficina Médica de Lourdes. En 1883 se crea la Oficina Médica de Lourdes porque en el 58 son las apariciones, en los 81 empiezan a haber esos casos, pero ya se crea la Oficina Médica de Lourdes. Y esta oficina médica estaba hecha por personas de diversas médicos no creyentes para garantizar la objetividad de sus investigaciones. Y la iglesia prefiere no reconocer un milagro verdadero a
proclamar uno falso. Es decir, es preferible que aunque haya sido un milagro verdadero, no reconocerlo todavía a proclamar un milagro falso. Entonces por eso existe también esta oficina médica de Lourdes, pero no es una organización católica, es una organización de no creyentes, porque les llama la atención todas estas cuestiones, ¿sí? Hasta 1896, ¿se acuerdan cuando el Enrique VII se separa de la iglesia? Hasta el 1896, que está como por ejemplo en la época del Porfiriato en México, se declara la invalidez de las órdenes anglicanas y nada más se acepta el bautismo por su fórmula trinitaria, ¿sí? Está la encíclica, la bula apostólica de Curae de León XIII. Entonces aquí ya un anglicano en la actualidad pues no tiene sucesión apostólica y no es válido ni la ordenación, ni la comunión, ni la confesión, ni nada más el bautismo, ¿sí? De un anglicano. Entonces en la oficina médica de Lourdes en 1901 analizan otro caso que desapareció instantáneamente una parálisis y una gangrena tras un accidente ferroviario como una sanación documentada, ¿sí? Luego viene el origen del pentecostalismo en 1906, porque tuvieron discrepancias con los adventistas. Así como los testigos tuvieron discrepancias con los adventistas, los pentecostales también, pero hasta 1906. Y están el William y el Seymour en 1906 como los catalizadores del movimiento pentecostal moderno. Los pentecostales surgieron en el siglo XX, ¿sí? En 1906. Se explica aquí ya lo de Zapata, Madero y Villa, cómo era un desequilibrio social en el sistema de las haciendas, las tiendas de raya, que hay un descontento. Entonces ya está Francisco y Madero. Entonces él hace un libro que se llama La sucesión presidencial en 1910. Y bueno, él se convierte en el líder, ¿no? Pero está Zapata y el plan de Ayala. Él demanda una restitución de tierras y ve como intransigente al gobierno de Madero, como que el gobierno de Madero no le quiere restituir las tierras a Zapata, a los indígenas, ¿sí? Sí, aquí se habla de que Pancho Villa no era un santito, era como un malandro sicario que saquea, violenta de muchas formas a mujeres, asesina y todo eso, ¿sí? Fue un feo, o sea, no sé por qué lo ponen como héroe, la verdad, Villa. No sé por qué el gobierno lo ensalza como héroe. Cometió muchos actos de crueldad, mató a muchos chinos. Y esas son verdades históricas, ¿sí? Mientras tanto, en 1913 pues surge el pentecostalismo unicitario. ¿Qué es este? Vean cómo se está dividiendo tanto la fe, separando de la verdad, que estos llegan a negar la Trinidad. Piensan que Dios es una sola persona. Y ya, aquí, o sea, de separarse del Papa hasta separarse de los sacramentos, hasta negar todas las verdades de fe. Estos ya creen en otro Dios, creen en un Dios diferente, ¿sí? Pero pues hay que ver históricamente cómo que ellos buscan el solo Jesús. Jesús es Dios, hay una ya la fórmula bautismal ya no existe del yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, ya no.
O sea, para estos vatos ni la fórmula ni el bautismo de los anglicanos ya esto no lo aceptan porque ellos no creen en la Trinidad, entonces ya creen que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo es una misma persona. O sea, la visión de Dios que tienen ellas, pues no es el Dios de los católicos. Y ya se empiezan con su pentecostalismo unicitario. Y hasta aquí vamos a llegar porque vamos a ver la segunda parte de la revolución hasta el México moderno. Gracias, nos vemos, chao chao.